Bienvenidos, qué bueno es estar una vez más con ustedes aquí en este tiempo de estudio del Evangelio según San Mateo. Estamos recorriendo capítulo a capítulo, versículo a versículo este Evangelio. Ahora nos encaminamos a este estudio que es el número 13 y estaremos en esta oportunidad reflexionando en el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Y ahí vamos a encontrar cómo Jesús comienza a hacer milagros, a traer sanidad sobre la vida de personas. Quiero darle la bienvenida antes de entrar ya en materia a todos nuestros hermanos de los grupos CCI en Hogares allá en Guatemala. Están compartiendo con nosotros, nos compartieron cómo estuvimos desde la semana anterior conectados y fue una grata experiencia. Así es que nuestro saludo para ellos, nuestro cariño, y creo que esto da como para poder pensar en algunas otras cosas que a futuro se pueden hacer juntos. Pues bien, a usted que está en su hogar ahí, en este formato en que estamos, que de repente no estamos con nuestros grupos en el formato en que normalmente lo solemos hacer, pero estamos en nuestra casa y nuestra casa se ha constituido durante este tiempo en un grupo CCI en hogar. Y esperamos que usted se anime, a que su casa se convierta en un grupo CCI. Pues bien, hablando de este capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, déjenme hacer unos comentarios nada más a manera de introducción. Mencionar que Jesús ha descendido del monte donde ya ha entregado a sus discípulos y a la gente valiosas enseñanzas, que hemos insistido, son enseñanzas de carácter práctico. Ya Él bajó de ese monte donde estaba, se subió ahí para poder compartir. Alguna gente dice que lo hizo porque desde arriba tenía la capacidad de poder ver a la gente y al mismo tiempo habían condiciones acústicas para que llegara la voz a toda la gente que estaba ahí. O sea, se ubicó estratégicamente. Pues ya Jesús bajó, ya ha concluido todas esas enseñanzas que compartió y mucha gente de la que escuchó a Jesús quedó impresionada porque Jesús, a diferencia de los religiosos de ese tiempo, enseñaba con autoridad. O sea, no solo en función de la autoridad espiritual que él tenía, sino también la autoridad que está vinculada a la palabra que se entrega y a la acción que se ejecuta. Eso le da autoridad al mensaje. Es decir, cuando hay coherencia entre lo que se dice y lo que se está haciendo. Entonces, saltaba de Jesús una autoridad que la gente no la advertía en la clase religiosa de ese momento, porque algunos de ellos decían una cosa y hacían otra. Entonces perdía autoridad el mensaje. Y en este nuevo capítulo en que estamos reflexionando, Mateo habla de cómo Jesús comenzó a sanar y a hacer milagros. Pues bien, entremos al primero de ellos. Cómo Jesús sana a un hombre con una enfermedad contagiosa de ese momento, lepra. Eso lo encontramos en los versículos 1 al 4 de este capítulo 8. Y miremos, vamos a ver, que usted tenga oportunidad de leer detenidamente cómo las reacciones de la gente ante las personas con enfermedades contagiosas no distan mucho de la reacción de la gente hoy en día. Estamos en este momento de pandemia a nivel mundial y usted ve las reacciones de la gente en términos de personas contaminadas. Pues mire, esta persona en ese momento lo que tenía era una enfermedad contagiosa que era la lepra. Y entre la multitud que estaba siguiendo a Jesús apareció ese hombre leproso. Y aquí nos conviene, insisto, resaltar que la gente con lepra era gente considerada inmunda en ese momento. Y esta gente vivía segregada, es decir, vivía marginada. Había un distanciamiento que la sociedad había tomado como decisión tener con ellos por el contagio. Entonces los miraban no solo como gente que tenía algún tipo de
de inmundicia con ellas y de maldición espiritual por pecado, sino que también los miraban como gente que no podían tener contacto con ellos por el contagio. Entonces los habían estigmatizado y los tenían, habían incluso espacios donde solo los que vivían ahí eran leprosos y la gente los menospreciaba. Entonces este hombre leproso, en medio de la multitud, mire usted, o sea, el atrevimiento que este hombre tiene, la convicción que este hombre tiene, surge de la multitud y se acerca a Jesús y le afirma algo poderoso. Le dice, si tú quieres, tú puedes sanarme. Entonces digo que esto es algo poderoso porque es alguien que lo que está diciendo es que cuando la voluntad de Dios se desprende, por muy compleja que pueda ser la condición de una persona, esa condición puede cambiar, puede cambiar. Entonces, ¿qué encontramos aquí? La respuesta de Jesús, la respuesta de Jesús. Y la respuesta de Jesús fue, yo quiero ser sano. Y esto nos debe dar grandes ejemplos a nosotros, que sin importar, hermanos, lo que estemos viviendo en términos de asuntos que estén en el cuerpo de nosotros o cosas que estén dentro de nosotros, porque mire, hay enfermedades que no solo son enfermedades del cuerpo, hay enfermedades del alma. Pero cualquiera que sea la condición, podemos saltar de en medio de la multitud con determinación y acercarnos a Jesús y poder encontrar en Jesús la respuesta que este hombre encontró, el sí quiero de Dios. O sea, Dios quiere sanarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere encaminarte. Tú tienes que acercarte a Dios como se acercó este hombre, diciéndole, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Es decir, yo creo que tú al determinar eso, mi vida va a cambiar a partir de esa determinación que Dios, que tú tomes. Y saben, nosotros tenemos una determinación ya entregada por Dios a nosotros a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahí Dios nos está diciendo, sí quiero sanidad para ti. Porque la Biblia dice que en la cruz se llevó no solo el pecado nuestro, sino la enfermedad nuestra, que por las llagas de Jesús nosotros hemos sido curados. Entonces usted no debe estarse preguntando si Dios quiere bendecirlo, si Dios quiere encaminarlo, si Dios quiere proveerlo, si Dios quiere sanarlo, si Dios quiere prosperarlo. Claro que Dios quiere. Si ya Dios lo determinó así, en la persona de Jesús, Jesús tomó el lugar nuestro para que nosotros, dice la Biblia, fuésemos enriquecidos en Él. De tal manera que acérquese al Señor con confianza y reciba del Señor el sí quiero. Dios quiere bendecirlo como Dios dispuso bendecir también a este hombre. En segundo lugar, ¿qué encontramos en este capítulo 8 en los versos 5 al 13? Que Jesús sana con su palabra, mire usted, con su palabra de autoridad al sirviente de un oficial de alto rango. Un centurión, y eso es lo que encontramos aquí en estos versículos, era un alto oficial del ejército romano. Es como decir un alto funcionario de gobierno hoy en día. Pues mire usted, ese hombre con autoridad se desplaza desde otra ciudad. Viene de este hombre se había desplazado y traía consigo una petición. Traía consigo rogar a Jesús por un siervo que él tenía. ¿Sabe? Un siervo es un esclavo, pero que él quería como un hijo, como un hijo. Le tenía afecto. Se acerca y Jesús, a la petición de este hombre en autoridad, se ofrece para ir a sanar a ese siervo. Y le dice, bien, voy contigo para sanarlo. Pero dice la escritura acá que el hombre le dijo, no tienes que ir. Él le dijo a Jesús, porque con solo que tú hables, mi siervo va a ser sanado. Mi siervo va a ser sanado. Y aquí lo que queremos enfatizar es, por un lado, la convicción de este hombre, aún estando en autoridad, de que Dios puede sanar. Y hermanos, para Dios no hay límites. No hay límites. Hay gente que dice, ¿cómo es posible que yo puedo estar orando acá y alguien que está en otro lugar puede ser sanado? Porque el poder de Dios no tiene limitantes. Aquí lo que encontramos es que Jesús básicamente lo que anunció fue a este hombre que fuera sano y sin importar distancia que el hombre recibió la sanidad. Hermanos, igual nosotros.
Podemos estar orando y reclamando sanidad o bendición para alguien que está distante y podemos con toda autoridad proclamar la provisión del Señor para esa persona y esa persona puede recibir sanidad, puede recibir provisión en cualquier sentido. Creámosle a Dios, así como este hombre le creyó. Acerquémonos a Dios con confianza y creamos que Dios tiene provisión no solo para nosotros, sino también para otros. Y que nosotros, así como este centurión en autoridad, podemos ser un instrumento para llevar no solo a las personas hacia Dios, sino a Dios a las personas. Porque aquí lo que este hombre hizo por esta decisión que tomó es llevar a Dios a la persona de ese hombre en una condición precaria que era su siervo y Jesús con solo su palabra sanó a este hombre postrado. En tercer lugar, de los versículos 14 al 17, encontramos cómo Jesús sana con el toque de su mano a una mujer. Y note usted cómo hay diferentes formatos en que Dios interviene para traer sanidad y restauración. En el caso de uno fue la palabra que él envió, orando. Aquí lo que encontramos es el toque de la mano para sanar a una mujer. ¿Quién era esa mujer? Bueno, esa mujer era la suegra de Pedro, la suegra de Pedro. Jesús llegó a la casa de Pedro y la suegra de él estaba con fiebre, estaba postrada. Y dice la Biblia que sin que nadie le pidiese a Jesús, Jesús advirtió que aquella mujer estaba padeciendo de una situación, se acercó a ella, la tomó de la mano y la incorporó de la condición de postración. Y ahí eso me hace pensar a mí lo que hemos afirmado en estudios anteriores, que antes que la necesidad sea planteada a Dios, ya Dios sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Ahí ni Pedro, ni la señora le pidieron a Jesús. Ahí no fue como aquel leproso del cual acabamos de leer, que le clamó a Jesús, ni como aquel hombre en autoridad que buscó por su siervo y habló por él. Aquí nadie habló por esta mujer, ni ella misma habló por ella. Pero vean ustedes cómo es el corazón de Dios. Que Jesús llega ahí y aunque nadie se lo pida, advierte que hay enfermedad. Siente el padecimiento. Es que Dios es así. Dios advierte nuestra necesidad. Ni siquiera la hemos puesto en nuestra boca, dice la Biblia, y ya Dios sabe de qué cosas tú tienes necesidad. Y Dios se inclina a aquella mujer y la toma de la mano. Quiero que recibas en esta hora que Dios en medio de lo que puedes estar viviendo te toma de tu mano. Y Dios tiene el poder para levantarte. Tú crees que ya no hay opción y que tu condición es de quedarte ahí postrado y que eso que estás viviendo te va a vencer. Pero Dios te visita y Dios extiende su mano sobre ti y te hace que te puedas incorporar. Eso es el milagro de sanidad que Dios trae poniendo su mano al alcance de una persona y esa persona se aferró a esa mano y recibió la sanidad que necesitaba. Y dice la Biblia también, importante considerar esto en esta porción, que aquella mujer en gratitud inmediatamente se levantó y comenzó a servirles a ellos. ¿Sabe qué me indica esto? Que el corazón agradecido así reacciona. Yo espero que nosotros así reaccionemos a todo lo generoso y bondadoso que es Dios. ¿Por qué nosotros servimos a Dios? Por amor, por gratitud. ¿Por qué nosotros le damos a Dios? Por amor, por gratitud. Porque reconocemos el favor que hemos recibido de Él, la bendición que todos los días tenemos de Él. Solo el hecho de abrir nuestros ojos, de respirar, es una bendición. Entonces, pero note usted también que aquella mujer dice que lo hizo de inmediato. ¿Cuántos cristianos conozco yo que han recibido de Dios tantos beneficios y sabe dónde están? Sentados en una iglesia. Usted no los mueve de un asiento. ¿Sabe qué hay de fondo ahí? Ingratitud. Porque dice la Escritura que aquí que aquella mujer
con gratitud, agradecida, y la gratitud se evidencia. La gratitud no solo es porque uno lo diga. Cuando uno está agradecido con alguien, uno se lo demuestra. Y entonces aquella mujer dice que inmediatamente, yo te pregunto a ti que me estás viendo, ¿qué estás esperando para servir al Señor? ¿Qué estás esperando para servir a Dios en tu casa? ¿Qué estás esperando para servir a Dios en la iglesia? ¿Desde cuánto Dios te viene llamando? Y creo que este tiempo que estamos viviendo es una oportunidad para que tú reafirmes tu compromiso de servir al Señor, de buscar qué hacer para Dios. Y no esperes a decir, no, es que yo más adelante cuando madure más, no, más adelante cuando crezca más. Mire, yo ese discurso me lo vengo escuchando desde hace tiempo. Y hay gente que se le pasa la vida con ese discurso y nunca hacen nada. Lo que eso refleja es que no están conscientes de lo que Dios ha hecho por ellos. Pero cuando hay gratitud en el corazón, uno salta. Aquella mujer pasó de estar enferma y pasó a estar sirviendo. De enfermedad, de estar inactiva a volverse alguien activo y sirviendo. Pues yo te reto en esta hora para que hagas lo propio. El favor que estás recibiendo del Señor debe de tener como respuesta gratitud, y una gratitud expresada en la práctica. Sirve al Señor, aférrate al Señor, dedícate al Señor, dale al Señor tu vida con profundidad para que Dios te pueda utilizar. Y cerrando ya, vamos a encontrar de los versos 23 hasta el 27 cómo milagrosamente Jesús calma la tempestad con su palabra. Y ahí es un milagro, y no es una sanidad en alguien, sino es cómo el poder de Dios se manifiesta en lo circunstancial. Aquí encontramos en estos versículos del 23 al 27 cómo Jesús, ya despidiéndose de la multitud, entró en una barca y en medio de las aguas donde iban transitando con los discípulos, Jesús y los discípulos, no los discípulos solos, sino Jesús y los discípulos, se levantó una gran tempestad. Y los discípulos comenzaron a afligirse. Esa tempestad puede ser una adversidad que uno puede vivir. Porque igual, hermanos, en esta vida vamos en esa barca y no vamos solos. Vamos con Jesús. Pero no significa que no pueden levantarse tempestades y aflicciones y dificultades y adversidades y cosas complejas y difíciles. Así como en el caso de estos discípulos. Pero no perdamos de vista que en la barca no vamos solos. En primer lugar, Jesús va con nosotros. En segundo lugar, estos clamaron, cuando vieron los vientos, clamaron y se fueron a Jesús. Y Jesús reaccionó e identificó que ellos estaban con miedo. Porque de los seres humanos se desprende eso. Nuestra naturaleza humana es proclive a tener miedo. Pero ¿dónde se mitigan nuestros miedos? Cuando recurrimos a Dios. Estos recurrieron a Jesús y aunque Jesús los identificó o identificó en ellos temor, pero sabe, el temor se canceló. ¿En función de qué? De que Jesús intervino allí. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús le habló a la tempestad y a los vientos contrarios. Y esos vientos contrarios respondieron a la autoridad del Señor. Pues quiero decirte, cuando hay vientos contrarios, con fe debemos nosotros también reprender con autoridad, para que cualquier cosa contraria también se calme. Tú tienes esa autoridad en el Señor para poderlo hacer. Si adviertes adversidad en tu casa, tú tienes la autoridad para pararte con determinación y reprender esos vientos contrarios. Recuerda, en la barca no solo vas tú, también va Jesús contigo. En la barca de tu familia no solo van tus hijos, tu esposa y tú, va Jesús también con ustedes. No solo vas tú como esposa de tu esposo y tus hijos, no, Jesús va con ustedes también. Y tenemos la autoridad con determinación para que cualquier situación contraria no termine hundiendo la barca. No, lo nuestro es navegar sin importar lo adverso que sea lo que estemos viviendo. Autoridad que el Señor nos ha entregado. Así es que nos hemos dedicado
a ver este capítulo 8 en algunas porciones. Primero vimos cómo Jesús sanó a un hombre leproso con una enfermedad contagiosa. Luego cómo Jesús sanó con su palabra al siervo de un hombre en autoridad que estaba a la distancia, pero la palabra fue enviada y sanó a ese hombre postrado. También cómo Jesús sanó a la suegra de Pedro con el toque de su mano y cómo ésta saltó luego para servirle con intensidad, con gratitud en el corazón. Y luego vemos cómo la autoridad de Jesús también es para poder ser utilizada en medio de lo adverso, los vientos contrarios, y cómo Jesús con autoridad reprendió eso y se calmó. Y he insistido que tú tienes la misma autoridad para reprender cualquier adversidad y someterla a Jesús. Si es que vamos a orar, de paso también siempre les recuerdo que honremos al Señor con nuestros bienes. Hay ofrenda de gratitud que se levanta en el altar familiar ahí dedicada al Señor, y después de esto tendremos un tiempo de oración preparado. Nuestro hermano Omar ha preparado tiempos de adoración para que en casa podamos adorar también. Y recuerden que después de esto ustedes pueden quedar interactuando, comentando. Sé incluso de personas que se conectan por Zoom y por otros medios que hay para venir y comentar un poco más acerca de lo que ha sido la enseñanza de esta oportunidad. Pues bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por que hoy hemos podido ser enseñados en tu palabra y hemos podido advertir el amor de Jesús hacia nosotros como seres humanos. Y hemos visto a Jesús, Dios, en esas facetas, interviniendo y cambiando el rumbo de la vida y de las circunstancias. Gracias, Señor, por un Jesús que sana, que hace milagros, que puede hacer la diferencia en nuestra vida. Con gratitud agradecemos por eso, Señor, y permítenos vivir con fe, que esto anime nuestra fe para acercarnos a Dios y encontrar en Dios sanidad, encontrar en Dios restauración y bendición para nuestra vida. Pero que igual podamos asumir autoridad para reprender cualquier cosa adversa con la autoridad que tú nos has entregado, Señor. Gracias te damos. Y Padre, en este ambiente de familia, te honramos a ti con nuestros bienes, levantamos nuestras ofrendas, entregamos a ti con gratitud, Señor, sabiendo de tu provisión para con nosotros. Bendigo cada hogar, Señor, que está conectado en este momento, y bendigo a los hogares allá en Guatemala que igual están conectados, Señor. Gracias por tu bendición. Y nos dedicamos, mientras te honramos con nuestros bienes ahí en casa, a cerrar este momento adorándote con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Que estén bien. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando
descansar y a su mansión. Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, igual confío en el Señor, que no va a fallar. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Puedo descansar, puedo descansar y a su mansión. Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, igual confío en el Señor, que no va a fallar.